6. Vamos a leer. Vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos vuelve a dar de poder estar reunidos, Padre, aquí en esta su casa. Gracias le damos, Dios, porque usted es Espíritu Santo, tome el control en esta tarde, Dios mío, de esta reunión, y que podamos primeramente bendecirte a ti y que nosotros también podamos ser edificados. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Salmos capítulo 23, verso 1, dice la palabra de Dios así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice su palabra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, decía el salmista. Mi copa está rebosando. Versículo 6. Ciertamente, dice la palabra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un pasaje, hermanos, de mucha, pero de mucha bendición. Este pasaje, ¿verdad?, escrito a través de David, guiado por el Espíritu de Dios, nos muestra una verdad muy grande de que quién es nuestro Dios. David escribió este salmo, fíjese bien, desde su propia experiencia, ya que pasó muchos o sus primeros años del rey David cuidando a las ovejas de su padre. Él tenía experiencia de ser pastor de ovejas, y en esa experiencia que el rey David tenía como pastor de ovejas, él escribió este salmo que es de mucha bendición, el Salmo capítulo 23. Por eso empezaba escribiendo el rey David y decía: Jehová es mi pastor. Y él decía esta frase o este versículo desde su experiencia. Pero hay algo muy importante, hermano, hermana, en todo esto, que muchas veces usted y yo conocemos este pasaje de la palabra como un rezo. Hermano, ¿qué quiere decir un rezo? Que usted se lo sabe de memoria: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando viene un peligro, ay, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo dice como rezo. Paso por un lugar oscuro y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero lamentablemente, hermano, hermana, usted y yo lo vemos como un rezo. Pero el día que usted y yo lo veamos como una revelación de Dios y como una declaración de Dios hacia nuestras vidas, usted y yo vamos a experimentar el gran poder de Dios a través de este pasaje. El rey David decía: Jehová es mi pastor. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos lo mismo, que Jehová es nuestro pastor? Ay, muy pocos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Jehová es nuestro pastor? Y dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que yo le quiero dar a entender, hermano, primeramente con esta corta introducción es esto: cuando usted tiene a Dios, nada le falta. Nada. ¿Por qué? Porque Dios es el todo. Por eso cuando Dios le entregó a cada una de las tribus una cierta parte de heredad, le dijo a los levitas: ustedes no van a tener heredad.
sino que yo voy a ser su porción. Y qué mejor, hermano, hermana, que tener a Jehová como nuestra porción, porque Él lo es un todo. Cuando tenemos a Dios, hermanos, lo tenemos todo. Cuando tenemos a Dios no tenemos falta de ningún bien, porque Dios es dueño del oro y de la plata. Y lo primero que dice el salmista en este pasaje, versículo 1, dice: Jehová es mi pastor. Y hay algo muy interesante, hermano, hermana, con esa declaración del rey David, que lo primero que podemos ver es que David se apropia, digan conmigo, se apropia y reconoce a Dios como su pastor. David no dice Jehová es pastor. David no dice Jehová es un pastor. David dice Jehová es mi pastor. Es muy diferente al dicho de la gente que dice Jehová es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero qué diferente es decir Jehová es mi Dios. Qué diferente es decir Jesucristo es mi Dios y el Espíritu Santo es mi Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermano, hermana. Es muy diferente decir ahí está Dios a decir ahí está mi Dios. Y muchas veces, hermanos jóvenes, nosotros hemos dejado de apropiarnos quién es Dios. Muchas veces hablamos de Jesús, hablamos de Dios, pero muchas veces lo confesamos como nuestro Dios. Por eso David decía Jehová es mi pastor. Y ahorita yo preguntaba, ¿para cuántos de nosotros Dios es nuestro pastor? Y la mayoría decía amén, Dios es mi pastor. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted y yo decimos que Jehová es nuestro pastor, así como lo hacía David, hablamos de una sumisión completa. De una sumisión completa. Por eso David decía Jehová es mi pastor, porque daba a entender que David estaba de una manera sumisa completamente a ese pastor. David podía manifestar que Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor, porque él sabía que David estaba completamente sometido en todas las áreas a Dios. Joven, señorita, tú y yo no podemos decir que Jehová es mi pastor si tú y yo no estamos sometidos en todas, escuche bien esto, en todas las áreas de nuestra vida a nuestro Señor. Por eso es muy importante, hermanos, que usted y yo estemos completamente sometidos a Dios para que nosotros podamos decir las mismas palabras que el rey David mencionaba. Jehová es mi pastor. ¿Y sabe qué es lo que estamos enfrentando hoy en este tiempo como generación? Que en este tiempo, hermano, hermana, ya no queremos sujetarnos a nadie. Y no se diga en la juventud. Estamos viviendo en tiempos donde el joven no se sujeta a los padres, donde el joven no se sujeta a los maestros, donde el joven no se sujeta a los patrones, donde el joven quiere ser su propio jefe. Y si tú y yo no queremos sujetarnos a Dios, no podemos decir que Él es nuestro pastor. Porque se escucha muy bonito. Por eso les digo que cuando lo decimos como rezo, se escucha bien padre. Jehová es mi pastor, nada me faltará y bla, 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 bla. Pero una cosa es decirlo, pero otra cosa es declararlo y vivirlo. Muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios como porciones mágicas, que si digo esta porción algo va a suceder. No, hermano, hermana, no es de que lo digas, es de que lo vivas. Es muy diferente decirlo a vivirlo. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios llama a Jesús de tres maneras.
Y si me apoyan los hermanos ahí atrás en los versículos, primeramente en el Nuevo Testamento la palabra de Dios llama a Jesús el buen pastor. Y lo podemos ver en el Evangelio según San Juan capítulo 10 verso 11. Dice la palabra de Dios así, Jesús hablando de su propia persona: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. La primera manera como el Nuevo Testamento llama a Jesús el buen pastor. Segundo, el Nuevo Testamento o la palabra de Dios lo llama el gran pastor. Y no es donde venden cabritos, hermanos, Hebreos capítulo 13 verso 20. Les estoy mencionando estos versículos porque quiero aterrizar en algo. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice después: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Número uno, ¿cómo llama la palabra de Dios a Jesús? El buen pastor. Número dos, el gran pastor. Y vamos con la tercera, que es Primera de Pedro capítulo 5 verso 4. Primera de Pedro capítulo 5 verso 4 dice así la palabra de Dios: y cuando aparezca, mire lo que dice la palabra de Dios, el príncipe de los pastores. Y luego dice después: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ay, hermanos, va a ver ahorita al final lo que el Espíritu Santo le va a revelar con esto. Mientras David decía: Jehová es mi pastor, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios llama a Jesús como el buen pastor, como el gran pastor y como el príncipe de los pastores. En el Nuevo Testamento lo dice: y el pastorcito Jesús. Le dice: el buen, el gran y el príncipe de los pastores. ¿Sabe por qué la palabra de Dios lo habla así? Porque la misma palabra describe a Dios o a Jesús como un pastor por excelencia. Digan conmigo: pastor por excelencia. Por eso, hermano, hermana, la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3 verso 5 al verso 6, dice: fíate de Jehová. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes por qué la palabra de Dios te dice: fíate en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia? Porque Jehová, porque nuestro Dios, porque Jesucristo es el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de pastores. Por eso la palabra de Dios te dice: fíate de Jehová. La palabra de Dios nos da a entender: confía en Jehová. Confía en ese pastor. Confía en ese pastor que tiene cuidado de nosotros. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe? No sé si usted lo ha vivido, pero uno de los errores más grandes del hombre y del joven es confiar en su intelecto, confiar en su propia capacidad. Les voy a decir algo vergonzoso para mí. En una ocasión, jugando fútbol, un torneo muy importante, estaba allí, cometieron un penal y me habla el técnico:
tíralo tú. Y yo, sí, lo voy a tirar yo. Y me dice, concéntrate y no te dejes llevar por lo que la afición dice, porque me insultaban bien feo. Chaparro y moreno era poco. Y le digo, nah, no pasa nada, ya estoy acostumbrado. Me dijo, concéntrate. Y yo no. Empecé a andar en mi ego, en mi don, en mi capacidad. Pongo el balón ahí para tirar el penal, insultándome todos, y yo los reto viéndolos a todos, como que grítenme más. Para mí sus gritos no pasa nada. El árbitro pita, me acerco, pego, y que le pego al palo. Tantas veces los metí, eran fáciles, pero mi entrenador me decía, no te enganches con la gente, porque si ellos te dicen y tú les dices, te vas a desconcentrar. Pero yo, no, a mí no me pasa nada. Cuando les meta el gol, voy a ir y les voy a festejar ahí. Nada. ¿Sabe por qué les doy ese ejemplo, hermano, hermana? Porque muchas veces así somos nosotros. En vez de escuchar la voz de aquel, en vez de escuchar la voz de Dios, el pastor de pastores, muchas veces nosotros andamos en nuestra propia prudencia. Y la consecuencia, joven señorita, de andar en nuestra propia prudencia es un error seguro. Es un error seguro. Por eso, joven señorita, tú y yo tenemos que confiar en el pastor de pastores. El propósito del pastor, el propósito del pastor es alimentar, guiar y proteger. ¿Cuáles son? Alimentar, guiar y proteger. Estos 3 puntos son importantes porque de aquí vamos a desprender lo que sigue. El propósito del pastor es alimentar, guiar y proteger. Y si usted me pregunta, hermano Gil, ¿cuál es el propósito suyo? Pues es esto, hermano, hermana. No le voy a dar carne todos los días en mi casa porque no puedo. Pero yo tengo que alimentarlos a ustedes espiritualmente. Tengo que meterme a estudiar la palabra en mi casa. Tengo que comprar libros, tengo que comprar Biblias de estudio, tengo que meterme y pedir consejo a Dios y a mis autoridades. Oiga, pastor, ¿qué quiere decir esto? Ah, hermano, que se porte bien. Ah, bueno, muchachos, pórtense bien. Ese es uno de los propósitos de ser pastor: alimentar, guiar a través del consejo. Nosotros como pastores buscamos a Dios para nosotros poderles dar un buen consejo a ustedes, no conforme a nuestro intelecto, no conforme a nuestra experiencia, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y lo otro es proteger. Nosotros los pastores tenemos la bonita bendición de orar por ustedes. Señor, te oro por esta joven porque se acercó un lobo rapaz. Libérala. O ábrele los ojos. O al revés, Señor, libra a este joven porque se acercó una filistea. Digo, se acercó una. Así muchas veces oraban por mí, O a lo mejor yo era el lobo rapaz, no sé. Pero es proteger, hermanos. Si usted supiera la importancia que conlleva la oración de una autoridad, usted siempre pediría oración. Siempre pediría oración. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de salir fuera, yo me presento con el pastor, le digo, pastor, vamos a salir.
ore por mí y por mi esposa y por mis hijos. Y esa oración tan sencilla y tan corta, hermano, hermana, usted no sabe lo que puede provocar en el ir y venir. Dios lo puede hacer invisible de los malos. Dios lo puede librar de una ponchadura. Dios lo puede librar de una falla mecánica. Dios lo puede librar de un accidente. Porque a lo mejor yo no puedo estar ahí donde usted está. Pero la oración de uno como pastor o como autoridad tiene un poder grande en la vida de la congregación. Ahora imagínense, hermanos, al gran pastor, al buen pastor y al príncipe de los pastores. El propósito del pastor es alimentar. Y miren lo que dice Mateo capítulo 4, verso 4, dice, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ocasiones, hermanos, nosotros nos podemos sentir débil físicamente porque no nos estamos alimentando de una manera correcta. Les voy a poner este ejemplo. Cuando uno se alimenta mal, a lo mejor ahorita ustedes que están jóvenes se pueden aventar 2 gringas en la noche y no pasa nada. Pero ya experimenté yo que a partir de los 33 me aviento 2 y en la noche estoy pásame el Pepto. Ya no es lo mismo. Mire este ejemplo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted se alimenta mal, hermanos, hay consecuencias. Cuando yo tenía 7 años aproximadamente, había un vecino mayor que mi hermano el mayor. Ese vecino tenía 15 años, estaba en la secundaria, estaba a punto de graduarse en la secundaria para entrar a la preparatoria. Mi hermano siempre ha sido muy delgado. Y yo recuerdo que este vecino era un poco llenito. Y este vecino veía cómo mi hermano podía estar platicando con muchachas y las muchachas reían con mi hermano y todos eran de la misma edad. Y este vecino un día dijo, yo quiero también platicar con muchachas como él, como mi hermano. Y se puso a dieta. Empezó a dejar de comer, empezó a adelgazar, se empezó a empastillar, no sé qué tanta cosa más. Pero él nunca acudió con un profesional, ¿verdad, hermana? Tiene que llevar un buen proceso. Y él se quiso poner a dieta por su propia cuenta. Dejó de comer. Pero él se encontraba en una etapa muy importante de su vida que se llama el desarrollo. Y en esa etapa de entre los 14 y 15 años tu cuerpo comienza a desarrollarse. Es una etapa donde tienes que alimentarte bien. Es una etapa donde debes de consumir los nutrientes necesarios. Este joven dejó de alimentarse por tal de verse como alguien más. Al tiempo le salió una anemia muy fuerte porque estaba en la época del desarrollo, dejó de comer y le dio una anemia muy fuerte. La anemia no fue el problema, sino que un día él se sube a una barda, se avienta de la barda porque andábamos corriendo, se avienta y cuando cae, sus huesos descalcificados porque no había comido como debería de comer, su cuerpo en desarrollo, su pie se quebró. Y yo me acuerdo que estábamos y yo bien chiquillo, mamá,
Yo ni era el que me fracturé, pero yo estaba grite y grite. Al tiempo, usted dice, ay hermano, pues que le pongan una fédula, un yeso. Al tiempo, por no comer bien, le había salido la anemia y por esa quebradura le dio leucemia. Le dio leucemia. No sé si es cáncer en la sangre, no sé lo que sea. Al año perdió la vida. A los 16 años, por quererse ver como alguien más, dejas de alimentarte, te entra una enfermedad que por consecuencia te trae otra. ¿Sabe por qué le comento eso, hermano? Porque al no ser pastoreado por Dios, fíjese bien esto, al no ser pastoreado por Dios, llegará el momento en donde nos encontraremos en una desnutrición o anemia espiritual. ¡Qué duro! Pero el pastor tiene la obligación de alimentarte. Ese pastor de pastores que es Dios. Pero si tú y yo no dejamos que Dios sea el que nos pastoree, tarde o temprano tú y yo vamos a estar en un estado de desnutrición o de anemia espiritual. Porque una oveja no puede andar por ahí sola, sino que necesita que su pastor, que es Dios, nos guíe a comida, que nos guíe a pastos para poder alimentarse. Si usted el día de hoy Dios no es su pastor, muy probablemente nos encontramos en una desnutrición o en una anemia espiritual. Por eso en Salmos capítulo 23 verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Y luego mire lo que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo quiero preguntarle, hablando un poquito de ciencias naturales, o bueno, de la rama que sea, ¿qué es lo que necesita el hombre para sobrevivir? Alimento y agua. Y alguien más dijo dormir. El hombre para poder sobrevivir necesita ¿qué? Alimento y agua. Y mire, ¿a dónde el pastor de pastores nos guía? En lugares de delicados ¿qué? Pastos. Y pasto se refiere a ¿qué? Alimento. Me hará descansar. Y luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe a dónde nos va a dirigir o a dónde nos va a guiar Jehová, que es nuestro pastor? A pastos y a aguas, donde hay alimento para sobrevivir, donde hay alimento para estar fortalecidos espiritualmente. Pero si usted el día de hoy dice, pastor, ¿por qué ya no tengo ganas de orar? ¿Por qué ya no tengo ganas de leer la Biblia? ¿Por qué ya no tengo ganas de meterme a buscar al Señor? ¿Por qué se me hace pesado ir a la iglesia? Porque muy probablemente el día de hoy Jehová no está siendo tu pastor. Porque cuando el Señor es el que nos está pastoreando, en ti no va a haber una anemia espiritual, no va a haber una desnutrición espiritual, sino que siempre vamos a estar nutridos porque Él nos pastorea en pastos y en aguas, comida y bebida. Pero cuando Dios no es nuestro pastor,
cuando Dios no es aquel que nos está pastoreando, tú y yo vamos a estar en una desnutrición espiritual. Te vas a sentir alejado de Dios. Vas a sentir que Dios no te escucha. Vas a sentir que ese fuego que sentías hace años ya no lo sientes. Si tú te sientes así en esta hora, muy probablemente te encuentras en una desnutrición espiritual que viene por consecuencia a que Jehová ya no es el que te está pastoreando. El pastor alimenta y guía. Vamos a ver guía. Salmo 119, 105. Es un pasaje sumamente conocido por todos, hablando de que el pastor guía. Jehová es mi pastor, Jehová es nuestra guía. Salmo 119, 105. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. El pastor alimenta, pero el pastor también guía. Y fíjese, eso es algo que hoy no nos gusta a nosotros ser guiados. Hoy nosotros queremos andar en nuestra propia prudencia. Hoy nosotros queremos andar en nuestras propias emociones. Hoy nosotros queremos andar en nuestro propio conocimiento. Pero lo que menos queremos es el ser guiados. Y por consecuencia, al no ser guiados por Dios, comenzamos a cometer muchos errores. Y comenzamos a irnos por caminos que no son correctos delante de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Y mire, el Dios de perfección, escuche esto, el Dios de perfección que hizo los cielos y la tierra es el mismo Dios que ha trazado el camino para nuestras vidas. El Dios de perfección que hizo los cielos y la tierra es el mismo Dios que ha trazado el camino para nuestras vidas. Lo que te quiero decir es de que la dirección que Dios da, joven, señorita, es perfecta. La dirección que Dios da es perfecta. Por eso dice la palabra en el versículo 3 del Salmo 23, dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque no lo podamos entender, la dirección de Dios es la que siempre trae bendición. Jóvenes, busquen la dirección de Dios, porque es la que siempre trae bendición. Esta semana que tuvimos la oportunidad de salir, mi esposa, mi familia y yo, ya de regreso a Nuevo León, a la ciudad, veníamos en el avión y de repente entramos a Nuevo León o a esta área, y los niños nunca habían viajado en avión, mis dos niños. Y de repente vemos cómo las azafatas, las personas que van ahí, dejan de vender las cosas, corren y van a amarrarse. Y cuando yo veo que van a amarrarse, digo, algo va a pasar. Y luego se escucha esa campanita, tin, tum. Señores pasajeros, les informamos que vamos a entrar a un tiempo de turbulencia. Padre Santo. Entramos a una nube, no se veía nada, una nube gris, fea, espantosa.
Y duramos por esa nube como 20 minutos. 20 minutos de pura turbulencia. Y volteé a ver a mi hija. Mi esposa me voltea a ver, le digo: tú ahora estás más cerquita de Dios que yo. Pero no se veía nada. Nada. Nada más veíamos el ala del avión que se iba para arriba y para abajo. Y yo: Padre, no se vaya a soltar esta cosa. Nada se veía. Pero lo que yo sé es que los pilotos tampoco veían nada. Pero lo que sí sé es que ellos no se guían por la vista, sino que hay un radar que les va diciendo todo, por dónde dar. Aunque ellos no vean nada, hay algo que los está guiando. Y le digo a mi esposa: no te preocupes, estamos próximos a aterrizar. Y me dice: ¿cómo sabes? No sé, nada más sé que vamos a aterrizar. No sé si estampada o vamos a aterrizar, pero vamos a aterrizar. Y le digo, o nos decimos: Dios tiene el control. Y pero yo sé que aunque no se vea nada, estos pilotos están preparados y guiados por ese radar, que aunque no vea nada, ellos van a aterrizar. Y de repente, hermanos, después de 20, 25 minutos, súbanse al avión y no pasa nada. Después de 20, 25 minutos que pasamos esa nube, de repente, en menos de 30 segundos, aterrizamos. ¿Y yo qué? Ni siquiera pude ver el cerro de la silla. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? Que cuando Jehová es tu pastor, aunque no veas nada y Él te dice camina, tú camina. Si tú ves que el camino está nublado, si tú ves que no ves nada, pero Dios te dice como tu pastor: camina, camina. Si Dios te dice: da el paso de fe, da el paso de fe. Si Dios te dice: cásate sin tener casa, cásate. Digan amén. Si Dios te dice: ve a contratar el salón sin tener a un pretendiente, tú ve y contrátalo. Si no ves nada, pero Dios te dice: avanza, tú avanza. ¿Sabes por qué? Porque David decía: Jehová es mi pastor. Y el pastor, antes de dirigir a sus ovejas a un lugar, el pastor primero fue a inspeccionar ese lugar. El pastor primero fue y checó si no había hierba venenosa, si no había cadillos, si no había perrillos. No perritos de los que ladran, hermanos, son unas espinotas así. Antes de que Dios lleve a sus hijos a un lugar, Dios ya sabe lo que nos espera ahí. Y si Dios te dice camina, camina. Si no ves nada, pero Dios dice hazlo, hazlo. Y por otro lado, si hay camino claro delante de nosotros, fíjese bien, si hay camino claro delante de nosotros, que tú ves todo, y Dios nos dice para. Por más claro que sea el camino, jóvenes, hermanos, hay que parar. Si tú ves todo el camino y dices: yo veo el camino y no hay peligro,
veo un camino abierto, veo un camino bueno, veo un camino donde puedo ir seguro. Y Dios te dice, no vayas, jóvenes, no vayan. Si un día viene una persona y te dice, tengo casa, tengo carro propio, cásate conmigo, camino claro. Y Dios te dice, no te cases, no te cases. Amén. Aunque te digan las amigas, mira, amiga, ya tiene casa. Y es una colonia privada, allá en Cumbres. Y Cumbres Elite. Mira el carro que trae. Ya nada más debe un carro un año en la agencia, pero mira, ya casi es suyo. Ya no vas a andar en el 220, ya vas a andar en este Versa. Mira, amiga. Ya no vas a hacer la fila del metro para recargar la tarjeta. Mira, no. Camino claro, casa, carro, buen trabajo. Ay. Pero Dios te dice, para. Si Dios te dice, alto ahí, alto ahí. Hermano, es que me ofrecieron un trabajo. Mire, jugó su hermano el dinero. Imagínese lo que voy a ganar. Ahora imagínese los diezmos. Por más jugoso que se vea el sueldo, las prestaciones, si Dios te dice alto, es alto. Porque recuerda, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Dios un día te priva de algo, si Dios un día te dice alto ahí, no accedas a ese trabajo, no lo aceptes, quédate con esto, porque si yo sigo siendo tu pastor, aunque tú ganes menos, nada te faltará. Nada te faltará. Reitero eso. Si ves que no se ve nada y Dios te dice camina, camina. Si tú ves claro y Dios te dice para. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro pastor, es quien nos guía. Y Él siempre, joven, señorita, te va a guiar a la bendición y nunca a la destrucción. Y va a haber veces que no vas a entender. Va a haber veces que vas a decir, Señor, pero ¿por qué no me permitiste aceptar? Señor, ¿por qué no me permitiste ir por aquí? Señor, pero ¿por qué? Es porque Dios sabe lo que te espera del otro lado. En una ocasión atendimos a una joven que su novio lo dejó. Una persona que andaba aquí y allá afuera en el mundo. Y le comentamos a esta joven, le dijimos, mira, hija, yo sé que te duele ahorita, pero dale gracias a Dios porque lo apartó de tu camino. Y mi esposa le comenta, es mejor que llores ahorita por un tiempo y que sanes a que vivas llorando toda una vida. Llora porque Dios te quita. Sí, llora en el momento, pero Dios te está librando de que llores por toda una vida. Por eso reitero ese versículo, fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate de ese pastor por excelencia, fíate de ese buen pastor, fíate de ese gran pastor que dice Hebreos, y fíate de ese príncipe de pastores que dice Pedro. Fíate de él y deja que Él sea el que pastoree nuestras vidas. El pastor alimenta, guía y por último vamos a ver, el pastor protege. Salmos 33:20. Salmos 33:20 dice la palabra de Dios: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo
es Él. Te explico. Cuando Jehová es nuestro pastor, cuando Dios es nuestro pastor, dice Salmos 33:20, que Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Y mire, hermano, hermana, la mejor protección que podemos tener es la protección de Dios. No es la protección de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu hermano, no, 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 no. La mejor protección que podemos tener es la protección de Dios. Y la siguiente cita que le voy a mencionar, yo quiero expresarla a ustedes para que ustedes la tomen y que a partir de esta cita comencemos a orar ya a partir de hoy en nuestras vidas. Porque mire lo que dice Job capítulo 1. Job capítulo 1 verso 6 al verso 10. Me gustaría que pusieran muchísima atención en esto porque es algo muy importante. Hablando de que Dios es nuestra protección, que el pastor protege. Job capítulo 1 verso 6, verso 10 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. ¿Quién vino? Satanás. Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y mire la respuesta de Satanás, verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y mire lo que dice el verso 10. ¿no le has cercado alrededor de él, alrededor a él? ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. No sé si pudo usted, hermano, hermana, ver el por qué Satanás no podía tocar a Job. No sé si se pudo dar cuenta. Porque Satanás dijo: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Sabes lo que te quiero dar a entender? Que cuando Jehová es nuestro pastor, el mismo pastor de pastores, el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de pastores, cuando Él es nuestro pastor, Él nos cerca. Él nos cerca nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino que también dice la palabra: y a su casa, hablando de su familia, y no solamente su casa, su familia, dice: y a todo lo que tiene. Cuando Jehová es nuestro pastor,
Él nos cerca, joven, señorita, a nuestro alrededor. No hay trabajo del brujo ni del hechicero. No hay maldición del mismo infierno. No hay nada que pueda prosperar en contra de nuestras vidas. Porque Satanás decía: no lo ha cercado, no está cercada su casa, su vida, todo lo que él tiene. Cuando Jehová es tu pastor, joven, señorita, Dios te va a acercar a ti. Dios va a acercar tu casa, tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu economía, tu carro, tu casa. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. El pastor alimenta, el pastor guía, pero el pastor también protege. Cuando Dios es nuestro pastor, aunque viva un brujo al lado tuyo, aunque viva un santero enfrente tuyo y todos los días maldiga tu vida y todos los días te lance maldición, ese cerco que Dios ha puesto va a impedir que la maldición toque tu vida. Si un día llegas a tu trabajo y ves un trabajo de brujería, no tengas miedo, porque tu vida está cercada por Dios. Por eso Satanás le dijo: no lo puedo tocar, porque su vida, la de Job, su familia, su casa y sus bienes están cercados por ti. ¿Y sabes por qué Satanás pudo tocar a Job? Porque Dios le abrió ese cercado. Pero cuando Dios lo tiene cercado, ni el mismo Satanás puede penetrar eso que Dios ha levantado sobre nuestras vidas. Así que si hoy tu negocio no va bien, no tengas miedo. Si Jehová es tu pastor, ese cerco ni el mismo Satanás lo puede destruir, no lo puede atravesar, y muchos menos las maldiciones que sean lanzadas sobre nuestras vidas. Les dije ahorita que a partir de ahora nuestra oración tiene que cambiar. Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, que me alimentes. ¿Quiero alimentar más la carne? No. Señor, ¿quiero menguar en la carne? Sí. Lo que hoy quiero alimentar más es el espíritu, y quiero alimentar menos la carne. No solamente de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú eres mi pastor, guíame a esos pastos, guíame a esas aguas, Señor, pero también guíame a hacer lo bueno. Guíame. Y si el Señor en su guía te quita amistades, te quita relaciones, te quita trabajos, te quita negocios, te quita cosas, deja que el Señor las quite, porque el pastor de pastores es quien está tomando ahora el control de nuestra vida. Él es. ¿Me ayuda, hermano? Cuando Dios es nuestro pastor, hay un cerco sobre nuestra vida, familia, casa y todo lo que tenemos. Por eso hoy entiendo mucho aquella palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A lo mejor el día de hoy, joven, señorita, tus padres no son cristianos, tus hijos, hermanos, no son cristianos, familia no son cristiana, pero yo quiero decirte algo: si hoy tú dejas que Jesús, que Dios sea nuestro pastor, hay una promesa que no solamente Dios va a poner un cerco en tu vida, sino también en tus hijos y en tus padres. A lo mejor tu familia no viene, pero tú dices: Señor, tú eres mi pastor. Dios te va a rodear. Dios va a levantar un cerco. No sé cómo sea ese cerco. No sé si sea un cerco de muralla, no sé si sea el mismo espíritu, no sé si sea unos ángeles, no lo sé. Pero tú vas a ir caminando confiadamente, sabiendo en que aunque se levante una tribulación, nada podrá tocar tu vida. Nada.
Me encanta la historia de David, porque si hablamos de pastor hay que hablar de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32 al 36, nos narra quién era David como pastor. En ese momento el pueblo de Dios de Israel tenía miedo porque se había levantado una persona como Goliat, donde Goliat tenía atemorizado a todo el pueblo. Pero un día llegó un pastorcillo, un pastor que no tenía experiencia aparentemente en batalla. Y dice el verso 32: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, refiriéndose a Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Mire lo que le dijo: porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y mire cómo le responde David al rey Saúl. Mire cómo le responde un chiquillo a un rey experimentado como Saúl. Verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo. No dice ahí tu siervo fue comandante, no dice ahí tu siervo estuvo en la marina, tu siervo fue instruido en las fuerzas aéreas. No, dice tu siervo era pastor de las ovejas. David decía: tu siervo, yo, era pastor de las ovejas de su padre. Y mire, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y sabe usted, en esa época de la antigüedad, las dos fieras más grandes que existían era el león y era el oso. Un día investiguenlo, las dos fieras más grandes en la época de que estamos hablando del rey David: el león y el oso. Y David decía: yo era un pastor de ovejas de mi padre, y cuando venía un león o un oso y se robaba una de estas ovejas, yo iba tras él, yo iba y lo agarraba, me peleaba, lo noqueaba, pero de algo estoy seguro: la oveja de mi papá no se llevaba. Y luego dice el verso 36: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Te lo digo, si David entendió el papel de pastor, David siendo una persona pecadora, David siendo una persona que cometía errores, pero entendió la función de ser pastor y cuidar las ovejas de su padre, ir tras leones, ir tras osos. Ahora imagínate al buen pastor, ahora imagínate al gran pastor, ahora imagínate al príncipe de los pastores, que es Jesucristo, que cuando tú te pierdes, Él deja las 99 y va por esa oveja a buscarla. Que cuando viene el diablo y te está zarandeando porque tú le abriste una puerta, el mismo pastor va y te rescata. Si David peleaba con osos y leones, Jesucristo peleó contra todo principado y contra toda potestad por tal de defender las ovejas de su Padre. Por eso, fíjese bien, a partir de ahora, cada vez que usted y yo veamos el Salmo 23, ya no lo digamos como un rezo, ahora digámoslo como una declaración: Jehová es mi pastor, Él me alimenta,
Él me guía, Él me protege. Y si el diablo se para frente a mí, yo sé que el buen pastor está conmigo. Yo sé que si estoy en un lugar de tribulación y sé que Jehová es mi pastor, Él me trajo aquí, y el que me trajo aquí me va a librar. Y si no me librare, estaré con Él por una eternidad. Esa es la confianza que tenemos cuando Jehová es verdaderamente nuestro pastor. Denle el aplauso al pastor de pastores. Y fíjese bien esto. Una cosa es proteger y otra muy diferente es pelear. Proteger, yo cubro a mi hermano. Pelear es cubrirlo, pero bajar y ver por qué le están lanzando cosas. Cubrirlo es solamente me pongo mi cuerpo para que no le llegue el golpe. Pero defenderlo es ir con la persona que le está arrojando, tomarle la mano y decirle: basta, ya no lo hagas. Y sabes algo, Jehová no solamente nos protege, sino que Él también nos defiende. No solo Dios nos protege como pastor, sino que también pelea por nosotros y nos da la victoria. Hay algo, hermanos, que es el mayor temor del hombre. En la mayoría, no en todos. ¿Sabe cuál es el mayor temor del hombre? La muerte. Es lo que más le da temor al hombre, el morir, la muerte. Ay, me duele aquí, me voy a morir. No, hombre, es una piedra en el riñón, suéltala. Ya no tomes coca. Pepsi sí, no, tampoco. Ay, es que me duele la cabeza, de seguro es su tumor. No, hombre, es que dormiste con la almohada chueca. Hay algo que se llama espíritu de muerte, que siempre te está diciendo: te vas a morir, no vas a llegar a los 30, no vas a llegar a los 50, no vas a ver hijos, no vas a ver esposo, nunca te vas a casar, nunca vas a ver nietos. Un espíritu de muerte, porque es lo que la mayoría de los hombres le teme, a la muerte. Pero me gusta cómo termina el versículo, el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, el buen pastor, está conmigo. Aunque esté en el hospital y se estén muriendo los de alrededor, Señor, yo confío en ti, que aunque la muerte se esté paseando por aquí, yo sé que tú estás conmigo. Hay un testimonio que platica el hermano Mario, el copastor de la iglesia. Dice que un día estaba en Estados Unidos y le hablaron de urgencia para ir a orar por un enfermo, muy enfermo, en un hospital conocido de él. Y que cuando él llega a orar por el enfermo, entra al cuarto y el enfermo le dijo: mi Mario, hermano Mario, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Y el hermano Mario dice por dentro: ya lo van a dar de alta, gloria a Dios. Y el hermano enfermo dice: estoy listo para morir, ya me voy a ir con Cristo, estoy listo. Y el hermano Mario dice: yo iba a ministrarlo y salí más ministrado yo que él. ¿Sabes por qué? Porque él entendió que el pastor de pastores caminaba con él en ese valle de sombra de muerte y ya no temía. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no solamente te defiende como pastor, sino que él ya venció a la muerte y por consecuencia ya nos ha dado la victoria.
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando Jehová es tu pastor? Te alimenta, te guía, te defiende, te protege, pero también te da aliento. También te da aliento para seguir. Cuando ya no puedes más, ese pastor se regresa. Cuando va todas las ovejas adelante, ese pastor se regresa y te dice: ánimo, levántate, vente, vamos, caminemos. Y si no puedes caminar, Él te toma, te carga y te enseña una vez más a que regreses al redil, a donde perteneces. Cuando ya no tienes ánimo de emprender, el Jehová, el buen pastor, viene y te dice: ánimo, levántate, inténtalo una vez más, porque lo que tú tocares voy a bendecir. Su vara y su callado me infundirán aliento. Pongámonos en pie, amada iglesia. Comience a hablar con Dios ahí en su lugar. A lo mejor hoy te encuentras débil espiritualmente. A lo mejor hoy te encuentras sin rumbo. Ya no sabes hacia dónde ir. Sientes que caminas y topas en pared. Te sientes perdido tal vez en estos tiempos en tu vida. Tal vez te sientes desprotegido y todo ataque del enemigo en contra de ti ha prosperado. Tu negocio ha caído, tu familia se ha dividido. Has perdido el gozo de la salvación. Has perdido la alegría de llamarte cristiano. Regresa a Él. Dile: Señor, sé mi pastor otra vez. Dile: Señor, sé mi pastor. Dame alimento. Mira que estoy desmayando. Mira que estoy debilitado. Mira que he perdido el ánimo de caminar contigo. Señor, pastoréame otra vez. Pastoréame otra vez. Que tu vara y tu callado, Señor, me infundan aliento, porque lo he perdido. He perdido el aliento. He perdido las ganas de caminar. He perdido las ganas de seguir adelante. He perdido el ánimo de buscarte. He renunciado al propósito, Señor. Oh, Señor, me siento débil espiritualmente. He dejado de buscarte. Me he alimentado más del mundo antes que de tu presencia. Me he alimentado más de otras cosas antes de tu palabra, antes de tu presencia. Me he alimentado más de programas antes que de predicaciones, Señor. Sé mi pastor y aliméntame, Señor, que me debilito. Me debilito, Señor. Dígale: Señor, sé mi pastor. Sé mi pastor, que me estoy debilitando. Estoy perdiendo la fe. Dígale: estoy perdiendo la fe de lo que tú vas a hacer conmigo. Si tú has perdido la fe de lo que Dios va a hacer contigo, es porque estás en una desnutrición espiritual. Es porque has perdido ese alimento espiritual. A lo mejor ya no te ves casado o casada. A lo mejor ya no te ves con hijos o con familia. A lo mejor ya no te ves con un trabajo. Es porque el alimento espiritual ha menguado. A lo mejor ya no te ves con estudios. A lo mejor ya no te ves sirviendo a Dios por tu testimonio pasado, porque cometiste un error. Pero yo quiero decirte que Jehová es mi pastor, y ese pastor me saca de mi error y me encamina hacia su propósito. A lo mejor hoy estás tomando decisiones equivocadas. Te estás enlazando con un chico, con una chica, con una persona que tú sabes que no es la voluntad de Dios. Has perdido dirección. Te estás basando en
Pregúntale a Dios como tu pastor: Señor, es bueno emprender. Dile: Señor, es bueno que me meta en este negocio. Señor, es bueno que firme este contrato. Señor, es tu voluntad que renuncie. Dígale: Señor, guíame. Guíame. Guíame, Señor. Hoy el Espíritu Santo te está guiando. Hoy el Espíritu Santo te está enseñando a esa persona a la cual tú debes de alejarte. El Espíritu Santo te está guiando. Hoy Dios te está trayendo a la mente a esa persona que te dice: aléjate, no va a ser bendición, no es mi tiempo. Hoy Dios es tu protector. Hoy Dios quiere protegerte. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Hoy Dios quiere protegerte. Hoy Dios quiere protegerte. Hoy Dios quiere protegerte. Hoy Dios quiere protegerte. Hoy Dios quiere poner un cerco alrededor de tu vida. Hoy Dios quiere poner un cerco alrededor de tu casa, tus padres, esposa, esposo, hijos, nietos. Hoy Dios quiere poner un cerco alrededor de tu casa. Pero también Él quiere poner un cerco alrededor de tus bienes, de tu casa, de tu carro, de lo que tú tengas. Hoy Dios quiere cercarlo también. Pero lo único que Dios te dice es: déjame ser tu pastor. Sujétate a Él, sométete a Él, y Dios será nuestro pastor. Él nos guiará, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Cristo la ha vencido. Si tú dices: hermano Gil, me he sentido desalimentado, con una poca alimentación espiritual, me he sentido sin dirección, me he sentido desprotegido, yo quiero pedirte que vengas aquí al frente. Vamos, ven, preséntate delante de Dios y dile: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Dile: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Guíame, porque de la decisión que hoy tomes, hoy esa decisión va a tener un efecto sobre tu vida en el presente. Y no solamente en el presente, sino también en el futuro. Y tú dices: Dios, yo quiero que tú seas mi pastor. Ven aquí al frente y preséntate delante de Él. Dile: Señor, he andado sin dirección, aquí estoy. Joven, señorita, aunque tú y yo seamos cristianos, muchas veces andamos sin dirección, muchas veces andamos en un camino incorrecto. Pero hoy Jehová quiere darte dirección. Hoy Jehová quiere darnos dirección a cada uno de nosotros. Solo ven y preséntate delante de Él. Yo te invito a que vengas a este altar y que le digas: Señor, sé mi pastor. Sé mi pastor, Señor. Estoy entrando en la edad de tomar decisiones. ¿Qué voy a estudiar? Si quiero irme a la escuela bíblica, si quiero ser pastor, si quiero ser otra cosa, Señor, guíame. Guíame, Señor. Tal vez he andado por otro lugar que no es mi propósito, pero guíame, Señor, en este tiempo una vez más. Guíanos, Señor. Desbórdese aquí su corazón, hermano, hermana. Si usted está aquí al frente, no quiere decir que usted pecó, no. Es que usted está reconociendo a Jesús, que dice: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Yo quiero que tú me dirijas. Yo quiero que ahora tú tomes el control de mi vida. Yo quiero que ya no me permitas que cometa errores que he cometido anteriormente. Aún hay un minuto más solamente. Oh, te adoramos, Jesucristo. Oh, te adoramos, Señor. Ya no sé qué hacer con mis hijos. Busca la guía del pastor. Busque la guía del pastor de pastores, a Jehová, a Jesucristo. Él le va a decir qué hacer. Él le va a decir por dónde andar. Él le va a enseñar a cómo tomar decisiones. Oh, te adoramos, Jesús.
Si usted está ahí en su lugar también, hermano, hermana, ore. Si puede levantar sus manos, levántela. Si usted puede arrodillarse ahí, arrodíllese. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Está por aquí la hermana Elvira que nos puede ayudar. Está mi esposa también, si puede, si no. Ore ahí en su lugar también, hermano, hermana. Aquí hay gente que en esta tarde necesita la dirección de Dios. No pierda estos minutos en la presencia de Dios.